Listo, a ver chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de costos de importación, pero vamos a determinar o vamos a explicar la manera correcta de calcular estos costos y también el seguro a cancelar. Listo. Entonces dice, ¿no? Se denomina costo aquel monto que significa un desembolso de dinero de parte de la empresa. Entonces vamos a poner acá. Se denomina así al costo resultante de las adquisiciones hechas en el exterior del país, donde es importante establecer el costo de moneda extranjera original más los gastos de demanda de compra. Listo. Entonces, aquí tenemos la simbología de los precios internacionales. Aquí tenemos el pago contra entrega, ¿correcto? Cuando el comprador importador paga la mercadería en el establecimiento del comprador, ¿correcto? O sea que antes que nosotros enviemos la mercancía, el comprador nos va a cancelar el valor de la misma. Fast, free at steamer, es libre hasta la vera del bando o el muelle, ¿correcto? Es una cotización por la cual el exportador lo que va a hacer es se compromete a dejar la mercancía al costado del buque. Aquí tenemos FOB, que es libre a bordo, CIF, que es costo y flete, y el CIF, que vendría a ser costo seguro y flete. Entonces aquí tenemos los precios internacionales, ¿correcto? Estos son los precios que nosotros vamos a asumir o que vamos a pagar por traer mercancías del exterior. En el caso de las importaciones, debemos determinar el régimen tributario, ¿correcto? Y vamos a determinar estos impuestos que se van a gravar a nuestras importaciones. Dice, la importancia es el régimen aduanero por el cual se autoriza el ingreso de mercaderías provenientes del extranjero. A ver, recuerda que, a ver un ratito, listo. Recuerda que existen algunos regímenes de importación, ¿correcto? Uno de ellos es importación para el consumo. También puede ser importación para reexportación en el mismo estado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a importar mercadería, pero a la vez la vamos a exportar, pero la mercancía no va a sufrir ninguna modificación en su forma y presentación. Listo. Y tenemos otros tipos de importaciones, pero estas son las más resaltantes. Listo. A la vez recuerda que toda importación va a estar sujeta a impuestos. En este caso, los tributos que afectan las importaciones son los derechos ad valorem o el arancel ad valorem y específico, el impuesto selectivo al consumo, el IGB y el derecho específico variable o sobretasa especial. ¿Qué son los derechos ad valorem o el arancel ad valorem? Recuerda que un arancel es un impuesto que se aplica a las importaciones. Listo. Ese es un arancel. Sabemos que existen tres tipos. El ad valorem, que es por el valor de la mercancía. El específico, que vendría a ser por unidad de medida, ¿correcto? Y tenemos el mixto, que incluye tanto el ad valorem como el específico. Listo.
Dice, son los pagos que tienen que realizar los importadores de bienes para retirarlos de la aduana, con un porcentaje del 12% como mínimo y 20% como máximo, aplicables sobre el valor CIF. Pero recuerda que el valor CIF es este de acá, el valor FOB más el seguro más el flete. Listo. La obligación tributaria se origina en la fecha de numeración de la póliza de importación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros contratamos el seguro, a partir de ese entonces se inicia o se originan las obligaciones tributarias. ¿Listo? Estos derechos resultan de los criterios establecidos por los que dirigen la economía del país y pueden ser reajustados manteniendo la estructura arancelaria, adecuando el nivel de protección a la política de desarrollo nacional, protegiendo a la producción nacional. Listo. Recuerda que estos aranceles van a depender del país de destino. O sea, vamos a ver, o sea, cuando nosotros exportamos la mercancía, recuerda que el otro país está importando. Entonces los derechos que se van a aplicar va a depender del país. Dice, solo se encuentran vigentes las exoneraciones, inaceptaciones y suspensiones de pagos o rebajas de los derechos ad valorem que corresponda a aplicar a las importaciones de bienes amparados en lo dispuesto por las leyes vigentes. Aquí tenemos, ¿correcto? O sea, ¿esto qué quiere decir? Este conjunto de productos o, estos ítems están exentos o están exonerados de los derechos ad valorem en favor de las universidades y centros educativos y culturales a través de los convenios y tratados internacionales, importación de oro, ¿correcto? Y otros. Ya está. Ahora, asimismo, recuerda que el ad valorem es una tasa variable que se aplica por el producto que se importa, con la finalidad de seleccionar, discriminar, o sea, separar mercancías superfluas o de lujo. Ya, a ver. Recuerda que en los bienes, ya, el bien es un producto cuya característica es generar bienestar cuando estos son consumidos. Listo. Ya está. ¿Listo? Ahora, existen algunas clasificaciones. A ver, ya. Los bienes se pueden clasificar en bienes de primera necesidad, ¿correcto? Bienes secundarios, ¿correcto? Pero también podrían ser bienes sustitutos, bienes complementarios, y también van a existir los bienes de lujo o suntuarios. Listo. Esos son aquellos productos que solo sirven para mejorar a ver, ¿cómo se podría decir? O sea, estos bienes de lujo, perdón, sirven para incrementar el autoestima de las personas, ¿no? O sea, estamos hablando de la ropa de marca, de la ropa costosa, ¿correcto? Entonces, toda persona que consume este tipo de bienes, pues va a sentir cierta satisfacción porque percibe, ¿correcto? Cierta diferencia en cuanto a la calidad y los acabados del bien. Listo. Entonces aquí tenemos bienes de lujo o suntuarios, perdón, que son aquellos que no son importantes, pero que sirven para mejorar el autoestima
de las personas. Correcto, entonces estos productos lo que hacen es eso, hacer que la persona se sienta mejor, pero no son bienes de primera necesidad, o sea, no son bienes que son de mucha importancia para la vida de las personas. La base imponible, ok, me había olvidado de poner acá, base imponible, correcto, se determina o se encuentra, a ver un ratito, ya se calcula, ya, se calcula después de haber calculado el valor sí y los derechos ad valorem. Entonces dice, el total se multiplica por la tasa que corresponde al producto para calcular la base imponible. Dice, se gravará con el impuesto selectivo al consumo aquellos productos comprendidos que señalan los dispositivos legales. ¿Eso qué quiere decir? Hay bienes, ¿correcto?, que están afectos al impuesto selectivo al consumo. Entonces vamos a ver acá. Al impuesto selectivo al consumo. Listo. Entonces aquí tenemos, a ver, el impuesto selectivo al consumo. Dice, no, bueno, aquí tenemos la definición. Es un impuesto indirecto, correcto, porque el IGB es un impuesto directo, porque se aplica a todos los productos. Entonces, este impuesto selectivo al consumo, dice, solo grava determinados bienes. Es un impuesto específico. Una de las finalidades es desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas. ¿Eso qué significa? Que aquellos productos que perjudiquen a los demás van a estar afectos al impuesto selectivo al consumo. ¿Listo? La base imponible del impuesto selectivo al consumo es el precio ex planta. ¿Qué quiere decir? Fuera del local fuera de la fábrica. Listo. El cual no incluye a los tributos que afectan la producción o venta de dichos bienes. Listo. La obligación tributaria, dice, se origina en la fecha en la que se solicita su despacho a consumo. ¿Listo? Tenemos aquí también el impuesto selectivo al consumo y el impuesto general a las ventas. En este caso, la tasa porcentual vendría a ser del 18%, perdón, correcto. Y este impuesto general a las ventas se clasifica o se subdivide en lo siguiente. Dice 16% que va para el Tesoro Público y el 2% que va como impuesto de promoción municipal. Para calcular el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas, perdón, lo que vamos a hacer es, primero, calcular el valor CIF, luego incrementar o aumentar el arancel ad valorem y a su vez aumentar el impuesto selectivo al consumo dependiendo del producto. Entonces vamos a ver acá. Tributos de importación. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el valor CIF. Listo. Luego de esto se le calcula el derecho ad valorem. Y ese derecho ad valorem se calcula multiplicando el porcentaje, o sea, el arancel, por el valor CIF. ¿Listo? Luego, ¿qué es lo que viene? Va a venir el impuesto selectivo al consumo, ¿correcto? Entonces, el impuesto selectivo al consumo se calcula multiplicando el porcentaje, dependiendo del producto, del valor CIF más el derecho ad valorem. Al ad valorem le vamos a poner AV.
Listo. Ya está. Y esto se va a calcular así. Ya está. Luego viene el impuesto general a las ventas. Y el IGB se va a calcular multiplicando el porcentaje por el valor CIF más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo, si tuviera. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Ahí tenemos esa parte. Dice, el total se multiplica por la tasa de 18%. Listo. Entonces aquí tenemos la primera parte. ¿Correcto? Si gustas, también puedes calcular el impuesto a la promoción municipal, pero si vas a calcular el IGB de manera directa, o sea, incluyendo ese 16% para el Tesoro Público y 2% por impuesto de promoción municipal, entonces no necesitas. Pero caso contrario, si tú deseas calcular eso, pues lo repetiríamos, pues, ¿no? Aquí le pondríamos el impuesto a la promoción municipal y realizaríamos ese cálculo. Listo. Ahora sí, vamos a ver los derechos específicos o sobretasa. Dice, la aplicación de estos derechos específicos se realiza de forma sencilla y exacta. El derecho específico se aplica en el momento en que sean exigibles los derechos de importación y será cancelada en la aduana, la que se depositará en una cuenta especial del Banco de la Nación. O sea, estos derechos específicos o sobretasa, ¿correcto? Se van a cancelar en el momento en el que se solicite el pago de los derechos de importación y este será cancelado en la aduana. Pero ojo, la aduana no se va a quedar con el dinero, sino que va a agarrar ese monto y lo va a depositar en una cuenta especial del Banco de la Nación. Dice, el derecho específico es cobrado en dólares americanos por tonelada métrica y se determina conforme a las respectivas tablas aduaneras sobre la base del menor precio FOB del producto en el mercado internacional. Listo, entonces vamos a ver esta parte. A ver, derecho específico y tablas aduaneras. ¿Listo? Aquí tenemos todos los valores. A ver un ratito. Ya, ok. Aquí están los derechos adicionales. Entonces aquí esto va a depender de una tabla que te muestran acá en el portal de la SUNAT. A ver, un momentito. Ya, ok. Es una búsqueda específica, correcto, pero en la página de la SUNAT puedes encontrar esta tabla aduanera. Correcto, entonces ahí nosotros vamos a calcular los derechos específicos o sobretasas. Tenemos también el derecho específico variable, correcto, que dice la aplicación de los derechos específicos variables a la importación de los productos clasificados. El derecho específico será aplicado a las importaciones provenientes de todos los países, inclusive de aquellos con los que Perú haya celebrado acuerdos comerciales con ventajas arancelarias. Entonces recuerda, ¿ya?, que estos derechos específicos están sujetos, o sea, significa que
estos impuestos sí o sí se van a cobrar. Sin importar que el Perú haya firmado o haya celebrado algún acuerdo comercial con otro país. O sea, puede haber ventajas arancelarias, puede haber reducción de aranceles, pero estos derechos específicos variables, esta sobretasa igual se va a aplicar. Dice, al revisar estas tablas, pueden verse que los productos que los componen son alimentos como trigo duro, maíz amarillo, etc. Entonces vamos a ver esto. Derecho específico variable. Esa tablita tiene que estar acá. A ver. Franja de precios. Aquí está. Normatividad. Aquí está. Esta es la estructura arancelaria. Ya, acá tenemos los aranceles que se van a aplicar. Aquí tenemos que los aranceles, correcto, los aranceles van de 0,6 hasta 11%, pero también puede ir hasta 20%. Pero en la actualidad ya se redujo hasta el 11%. Aquí tenemos los precios de referencia y derechos variables adicionales. Listo. Aquí tenemos los precios de referencia, ¿correcto? Entonces aquí tenemos los derechos variables adicionales, que son cantidad de dólares por tonelada métrica, que es justamente lo que nos especificaba, lo que nos decía esta parte. Dice, el derecho específico es cobrado en dólares americanos por tonelada métrica y se determina conforme a las tablas aduaneras sobre la base del menor precio FOB del producto en el mercado internacional. Entonces aquí tenemos, ¿correcto? El menor FOB a nivel internacional y aquí tenemos ¿cómo se llama? Los derechos variables adicionales. Listo. Ya está. Entonces vamos a calcular los costos de importación, ¿correcto? Ahora, para eso lo primero que debes hacer es calcular el precio FOB o el free carrier, o sea, el franco transportista, cualquiera de los dos. Luego le vas a incrementar el flete y el seguro. Y una vez que tú hayas sumado el flete y el seguro, vamos a tener el precio CIF o SIP. Correcto. Estos dos Incoterms son iguales, ya son equivalentes. La diferencia está que SIF es para medio de transporte marítimo y el SIP es para medio de transporte aéreo. Entonces, cuando tú determinas el valor SIF o el valor SIP, vamos a determinar, correcto, los impuestos o los derechos que debemos pagar. También le vamos a aumentar los gastos de importación y los gastos administrativos y financieros. Recuerda que los gastos de importación pues vendrían a ser en los trámites, por ejemplo, que vamos a realizar para el despacho de la mercancía, el pago, por ejemplo, a la gente de aduanas, etc. Dice, para calcular el costo de importación, existen dos formas. Una de ellas es tomando como base la factura comercial o tomando como base las normas de valoración aduanera de la Organización Mundial del Comercio, a la que Perú forma parte de dicha organización. Dice, en ambos casos se establece el precio de competencia en el mercado internacional, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. Y el objeto de la determinación de este precio es el de establecer la base sobre la cual se deben calcular los derechos e impuestos. Entonces, ¿cuál es el precio de competencia? El precio de competencia es el valor FOB. Luego, al agregarle el flete y el seguro, este precio se convierte en SIF o SIP. El que está fuera del paréntesis es el que aplica para medio de transporte marítimo y el que está dentro del paréntesis, pues para medio de transporte aéreo. Entonces,
Recuerda que el precio de competencia es el precio FOB y el precio conocido como la base imponible es el precio CIF o el precio CIF. Entonces recuerda esta parte, ¿ya? Por eso lo estoy resaltando porque estas definiciones ya son muy importantes para poder calcular el valor del seguro. Entonces, ¿qué es un seguro? El seguro es un documento que lo que busca es que lo que busca es coberturar, cubrir el valor de la mercancía, el valor total de una mercancía ante un siniestro o algún evento inesperado que pueda ocurrir. Entonces, al tomar en cuenta el seguro, se puede decir lo siguiente. Cuando la mercadería no es asegurada, o sea, supongamos que tú eres una persona que no le gusta pagar seguros porque dice que, bueno, no pasa nada, es poco probable que pueda ocurrir un accidente, algún siniestro y que la mercadería se pueda deteriorar y perder. Entonces, cuando ocurre esto, aduanas tomará en cuenta sus tablas de seguro. O sea, las aduanas, ¿correcto? Van a considerar las tablas de seguro estableciendo cuál será el importe que ayudará a calcular la base imponible. Dice, este importe solamente servirá para el cálculo de la base imponible, no significa ya que el importador deberá pagar este importe a las aduanas. O sea, lo que hacen las aduanas es calcular el valor del seguro, pero este seguro no se va a cancelar. Listo. El otro caso es cuando la mercadería se encuentra asegurada. Cuando se compra un producto en el mercado internacional en pesos FOB o CFR, recuerda que esta es la base imponible, el importador debe de gestionar inmediatamente el seguro correspondiente, poniéndose en contacto con el representante de la compañía de seguros que haya elegido, correcto, para esta diligencia. Dice, al asegurar la mercancía, el importador deberá tomar en cuenta el sobreseguro, el cual dependerá del deducible, importe en el que debe de asumir el importador al ocurrir un siniestro a su mercancía. A ver, un momentito.